El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre en el segmento número 8. Nuestra historia, 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo se logra eso? Esa es la pregunta que nos hacemos y estamos respondiendo esta pregunta por parte. Nos encontramos en el libro de Hechos capítulo 12, la tercera parte. Nos ayuda a entender esta pregunta y nos ayuda a entender cómo se logra mantenerse conectado a Jesús a través de la experiencia de los primeros discípulos allá en el primer siglo de la era cristiana. Escuchemos entonces qué nos dice la cuarta parte. No, primero vamos con los comentarios. Saludos, profe. Ya estamos en el video 85 y ahora vamos con los comentarios del capítulo 12 de Andrews antes de pasar a la cuarta y última parte de este capítulo. ¿Qué dice Andrews? Voy a decir lo que dice Andrews. Leo la página 1360 de la Biblia de Estudio Andrews. Hablando de el capítulo 12, Andrews comienza diciendo así: del versículo 1 al 24. Otro conjunto, recuerden que este capítulo tiene 24 versículos. Dice, otro conjunto de relatos. En este caso, sobre Herodes Agripa I. Ilustra la dirección divina en medio de la persecución. Para que no nos confundamos, el nombre de Herodes era Herodes Agripa I. ¿Ok? Ilustra la dirección divina en medio de la persecución. Tras una introducción en los 3 primeros versículos, sigue el relato del arresto y liberación de Pedro, los versículos 4 al 19, y la muerte de Herodes, versículos 20 al 23, en contraste con el progreso de la iglesia. Un solo versículo registrado en el versículo 24, el último versículo de este capítulo. Hablando del versículo 1, donde menciona al rey Herodes, Andrews dice lo siguiente: Herodes Agripa I, sobrino de Herodes de Herodes Antipas, el que ejecutó a Juan el Bautista. Recuerdan, el registro está en Mateo 14, versículo 1 al 12. Y participó en el juicio de Jesús. El registro está en Lucas 23, versículos 6 al 12. Después de que su abuelo Herodes el Grande matara a su padre, Aristóbulo fue criado en Roma dentro de la propia familia imperial y favorecido por los emperadores Calígula, quien se registra entre el año 37 al 41 después de Cristo, y Claudio, que se registra entre el año 41 al 54 después de Cristo. Su hijo Herodes Agripa II es protagonista de el capítulo 25, versículo 13, hasta el capítulo 26, versículo 32. En cuanto a los versículos 2 y 3 que ya nosotros estudiamos, Andrews nos dice: Jacobo, hermano de Juan, 2 de los 12, registrado así en Mateo 4, 21 y 22. Ellos dos y Pedro formaban el círculo más íntimo de Jesús. Los panes sin levadura, otro punto a tocar en estos 2 versículos. Fiesta que empezaba con la Pascua y proseguía por 7 días. Así está registrado en Éxodo capítulo 12, versículos 17 al 20. Hablando de los versículos 14 al 19, ya está llegando a donde nosotros estamos. El relato del encarcelamiento y liberación de Pedro está narrado con detalles y una cierta ironía, pues se registran detalles como el de que Pedro duerme profundamente en la noche
que precede a su juicio público en una causa capital, y las medidas extremas de seguridad que toman Herodes. Escuche, 4 grupos de 4 soldados, versículo 4, entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, versículo 6, la primera y la segunda guardia, versículo 10, etc. Detalles que solo sirven para realzar la maravilla de la liberación milagrosa de Pedro. En cuanto al versículo 12, Andrew nos manda a que le pongamos atención a los nombres Juan y Marcos, y que veamos la nota del capítulo 15 de este mismo libro en los versículos 36 al 41, que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 15. En cuanto al versículo 15, a Andrew le llama la atención su ángel, y dice, refleja el concepto de que cada persona tiene su ángel guardián, y así lo confirma Mateo 18, versículo 10, y Hebreos 1, 14. En cuanto al versículo 16, a Andrew le llama la atención la palabra atónitos. Nos identificamos con estos creyentes de los primeros tiempos que oran fervientemente por la liberación de Pedro, pero les resulta una lucha entender que sus peticiones han sido concedidas. ¡Santo! Versículo 17, a Andrew le llama la atención el nombre de Jacobo, y nos dice, no aquel que era uno de los 12, ya había sido ejecutado. Ese Jacobo ya había sido ejecutado. Versículo 12. El que se menciona en el versículo 17 es otro, sino Jacobo, el hermano de Jesús. Capítulo 15, versículo 13, lo vuelve a mencionar, que de allí en adelante aparece como uno de los líderes de la iglesia primitiva. Capítulo 15, versículos 13, versículo 19, y luego en Gálatas 1, versículo 19, y en Gálatas 2, versículo 9. Y terminamos el comentario de Andrew con los versículos 19, 20 al 24. Dice el 19, según la ley romana, los guardias respondían con su propia vida de la seguridad de los presos. En cuanto a los versículos 20 al 24, Herodes, en el año 44 después de Cristo, ver nota sobre este mismo punto en el versículo 1 que ya nosotros mencionamos o ya leímos, acabamos de leer. Es derribado por no dar la gloria a Dios. Ver la nota del capítulo 5, versículo 2 que estudiamos en días anteriores. Pablo y Bernabé, en contraste, rehúsan ser objeto de un culto blasfemo. Capítulo 14, versículos 13 al 18. Lo vamos a ver más adelante. Herodes muere por hacer caso omiso de la soberanía de Dios. La iglesia florece porque la reconoce. Como aquellos cristianos debiéramos orar, soberano Señor. Capítulo 4, versículo 24. Soberano Señor. El versículo 24 de este capítulo termina diciendo, se lee así: pero la iglesia del Señor crecía y se multiplicaba. Hasta aquí el comentario Andrews para el capítulo, tengo un más, porque el versículo 25 dice, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Me disculpan, hace un rato dije que el capítulo tenía 24 versículos, error, en la página siguiente estaba el último, versículo 25. Y en cuanto a esto, Andrew nos dice, para cerrar, nos dice, cumplido su servicio. Ver el capítulo 11, versículo 28 al 30. Y sobre Juan Marcos, dice ver la nota del capítulo 15, versículos 36 al 41. Hay mucho de este capítulo relacionado con el capítulo 15.
Así que por favor no se pierdan que dentro de un par de días estaremos estudiando el capítulo 15. Todavía nos falta el 13 y el 14. Así que con calma vamos a llegar al 15. Profe, ¿qué nos puede comentar en cuanto a los comentarios presentados por Andrews del capítulo 12 que estamos estudiando? Y luego pasaremos entonces, en este mismo video, vamos a pasar a el análisis o la lectura a la última parte del capítulo 12 de Hechos. Y cerraremos con el análisis. Ya vimos el análisis de Andrews y cerramos con el análisis suyo, a menos que tengamos algún otro asesor que nos quiera ayudar con esto. Creo que sí tenemos a Copilot, lo vamos a ver también en este mismo video. Estamos en el video 86, si no me equivoco. Adelante, profe. Gracias por compartir los comentarios detallados de la Biblia de Estudio Andrews para este capítulo. Vamos a analizar algunos de estos puntos clave que destacan la profundidad de los eventos y personajes de Hechos 2:1. Herodes Agrippa Curse y la dirección divina en la persecución. La explicación de Andrews sobre el contexto de Herodes Agrippa Pornos, su trasfondo familiar y su rol en la persecución de los creyentes es crucial para comprender la gravedad de la amenaza que enfrentaba la iglesia. Herodes tenía un historial familiar en la persecución, y es interesante notar cómo su historia nos enseña la soberanía de Dios en medio de situaciones de aparente derrota para la iglesia. A pesar de sus intentos de destruir a los líderes de la iglesia, Dios muestra su poder y su control sobre la situación. 2. La estructura del capítulo y el contraste entre Pedro y Herodes. Andrews divide el capítulo en 3 partes, resaltando la liberación milagrosa de Pedro y la muerte de Herodes. Este contraste entre la intervención divina para liberar a Pedro y la sentencia de muerte para Herodes ilustra cómo Dios apoya a su iglesia, aunque no siempre sea de la manera esperada por todos. Jacobo es martirizado, Pedro es liberado y Herodes es juzgado por su falta de humildad y su arrogancia. 3. La oración y la fe de los primeros creyentes. La mención de Andrews sobre el asombro de los creyentes cuando sus oraciones por Pedro fueron contestadas es una lección clave en cuanto a la fe. Aunque oraban fervientemente por su liberación, parecía que no creían completamente que sucedería. Este momento refleja una realidad humana. Muchas veces pedimos a Dios, pero en el fondo dudamos de la posibilidad de una respuesta favorable. Este incidente nos enseña la importancia de una fe que confía en el poder de Dios, aun cuando nuestra mente humana piense que la situación es imposible. La misión y expansión de la iglesia en medio de la oposición. Andrews destaca que, aunque los líderes enfrentaban persecución y dificultades, el último versículo subraya que la iglesia continuaba creciendo. Esto nos recuerda que la misión de la iglesia y el avance del evangelio no dependen de circunstancias favorables, sino de la fidelidad de Dios y la disposición de sus siervos a ser usados. La iglesia florecía precisamente porque reconocía la soberanía de Dios, y eso le daba fortaleza y propósito. El concepto del ángel guardián. Es interesante cómo Andrews destaca la referencia al ángel de Pedro en el versículo 15, y la percepción de los creyentes en torno a esta figura. El concepto del ángel guardián, confirmado en Mateo 18:10 y Hebreos 1:14, muestra que el cuidado de Dios para sus hijos abarca una dimensión espiritual a través de sus mensajeros celestiales. Este detalle añade una profundidad a la historia y una comprensión más amplia del papel de los ángeles en la vida de los creyentes. Al cerrar este análisis, vemos cómo Andrews nos ayuda a conectar los eventos de Hechos 12 con temas más amplios de la fe cristiana: la soberanía de Dios, la perseverancia en la oración, la expansión de la misión en medio de la adversidad y la protección divina a través de sus ángeles. Finalmente, seguiremos con la cuarta y última sección de este capítulo y completaremos nuestro análisis general de Hechos 12, como bien mencionas. Gracias, José,
por guiar este estudio tan detallado. Av institutionalizations. Gracias, profe. En algún momento nosotros estamos también igual que los hermanos, que la iglesia de Pedro, porque la iglesia oraba y parecía que no creían en lo que estaban, en el que estaban, al que le estaban orando, porque es claro que se sorprendieron al ver que su oración había sido contestada. Y esto me preocupa, créame que me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque cuántas veces no hemos cometido nosotros el mismo tipo de oración. Le pedimos al Señor y estamos conscientes de que no estamos creyendo en lo que estamos pidiendo. ¿Y por qué? Porque tenemos prejuicios. ¿Y cómo resolvemos esos prejuicios? Si yo tuviera la respuesta, les digo, pero la verdad es que no tengo la respuesta. Lo único que hago es cada día trato de mantenerme conectado a Jesús, a ver si en algún momento yo creo en lo que le estoy pidiendo. Yo creo en el que estoy pidiéndole. Porque no se trata de creer en tu oración, se trata de creer en el que le estás pidiendo. Ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Si tú fueras amigo de un millonario, no voy a mencionar nombre, de un millonario, cualquier millonario, tú eres amigo de él y tú le pides que te regale cierta cantidad de dinero, tú sabes que él te la va a regalar porque es tu amigo y tú sabes que tiene la cantidad de dinero que le estás pidiendo y te la va a regalar. En otras palabras, te lo voy a así más chiquitito. Un hijo mío viene y me pide, papá, regálame $1. Se lo doy. ¿Por qué? Porque él sabe que yo tengo $1 para dárselo. Pero si un hijo mío viene a pedirme, papá, regálame $1.000.000, yo no sé de dónde se lo voy a dar y él sabe que no se lo voy a dar porque no los tengo. Entonces cuando nosotros le oramos a Dios, pareciera que estuviéramos pidiéndole a Dios lo que Dios no nos puede dar. Se nos olvida quién es Dios. ¿Y sabe por qué se nos olvida quién es Dios? Porque no lo conocemos. Juan capítulo 17 y versículo 3 está lejos de nosotros. ¿Cuántas veces Jesús estuvo pegado a sus discípulos? Y sus discípulos estuvieron buscando respuesta en otros. Es más, había ocasiones, dice el deseado de toda la gente de Elena G. de White, que los discípulos se quedaban atrás de Jesús, caminaban más lento para alejarse de él, para entonces ellos poder discutir sobre los puntos que a ellos les interesaba, pensando que Jesús no los podía oír. Eso nos dice que no tenían idea de quién era Jesús. Porque nada se le escapa a Jesús. Ni siendo hombre, ni mucho menos siendo Dios. Si siendo hombre no se le escapó nada, ahora imagínense siendo Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que él era antes que Moisés? ¿No le creyeron? ¿Cómo si no tiene, ni siquiera tiene 40 años y dice que es antes que Moisés? La pregunta es, ¿estamos nosotros igual que ellos? ¿Que creemos que Jesús nació en un pesebre? ¿Y que como nació en un pesebre, allí comienza Jesús? No, antes del pesebre ya Jesús era Jesús. El problema es ese, que no creemos lo que leemos en la Biblia y al no creer, nuestras oraciones no tienen sentido. Porque no creemos lo que estamos, no le creemos al que le estamos pidiendo. Le pido $1 a Dios. Dios me lo va a dar. $1 es $1. Le pido a Dios que por favor me permita que el agua no se vaya hoy. Pero déjame decirte algo. Dios puede hacer cosas más grandes, porque si de una roca hizo salir agua, entonces no te preocupes si no hay agua. Si Dios sabe que tú necesitas agua y tú le pides con fe, Él va a hacer que llueva aunque tú tengas
¿cómo se llama? El registro meteorológico te hayan dicho que que el sol va a ser un día soleado. Si Dios quiere, ese día soleado va a ser un día bien nublado y cargado de agua, solo porque tú lo pediste. ¿O no hizo Elías eso? Si Elías le hizo, ¿por qué tú no puedes hacerlo? ¿Y sabe por qué Dios no te deja que tú seas un Elías? Porque tu yo, como el mío, Dios sabe que si Él permite que se pone a hacer cosas a través de mí, mi yo se va a crecer. Y por eso Dios no me utiliza más allá de donde Él sabe que no me va a hacer daño. Porque también le queremos robar la gloria a Dios. Yo voy a dejarlo hasta aquí. Porque todavía me faltan 5 minutos para cerrar este video. Y todavía nos falta un último video donde vamos a hablar de la muerte de Herodes. Profe, analicemos este asunto de la oración y la fe. Una vez más, por favor. Es muy cierto lo que señalas. Orar sin fe es una situación que muchos enfrentamos y refleja un desafío que va al corazón de nuestra relación con Dios. La oración, cuando no está acompañada de confianza y conocimiento genuino de a quién estamos orando, se convierte en una petición sin sustancia, algo vacío. Justamente Jesús mismo menciona en Juan 17:3 la necesidad de conocer a Dios, lo cual implica una relación más profunda, no solo saber de Él, sino entender su naturaleza, su poder y su amor. Es a través de este conocimiento que nuestra fe se fortalece y que llegamos a orar con la plena certeza de que Él tiene la capacidad y la disposición de responder. 1. Creer en el carácter y poder de Dios. Usaste el ejemplo de un millonario y un hijo que pide, y es una comparación muy útil. Así como un hijo pide a su padre con la seguridad de que puede cumplir su petición, así debemos recordar quién es Dios. El problema muchas veces no es la magnitud de lo que pedimos, sino nuestra percepción de quién es Dios. Nos acercamos con un concepto limitado, olvidando que Dios es el creador del universo, que tiene toda autoridad y que nada es imposible para Él. Como bien dices, es necesario recordar que Jesús era Dios antes de su nacimiento en el pesebre, lo que demuestra que su poder y conocimiento son infinitos. Prejuicios y obstáculos en la fe. Un problema adicional es la presencia de prejuicios y dudas en nuestra mente. Oramos, pero en nuestro corazón dudamos de que Dios pueda o quiera responder. Esto se debe a veces a experiencias pasadas, a cómo percibimos nuestras propias limitaciones, o incluso a la forma en que hemos sido enseñados a orar. Sin embargo, estos prejuicios solo se superan mediante una relación profunda con Dios. Cuando leemos y meditamos en la palabra, y cuando recordamos sus promesas y actos de fidelidad, nuestra mente comienza a renovarse. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este proceso de renovación es fundamental para transformar nuestra perspectiva y eliminar esas dudas. 3. La fe en la persona, no en la petición. Otro punto clave es lo que mencionaste sobre creer en el que le estamos pidiendo, no solo en lo que pedimos. Si creemos que Dios es poderoso, amoroso y fiel, entonces podemos confiar en que, sin importar la respuesta específica, su voluntad siempre será lo mejor para nosotros. Este enfoque cambia nuestra oración. Oramos con humildad, no como quien exige, sino como quien confía en que el Padre tiene el panorama completo y actuará conforme a su sabiduría y amor. La verdadera fe no radica solo en recibir lo que pedimos, sino en descansar en el conocimiento de que Dios, quien sabe todas las cosas, responderá de acuerdo a su perfecta voluntad. 4. Dios puede hacer lo imposible. Como mencionaste con el ejemplo de Elías, Dios puede hacer cosas sorprendentes cuando encuentra un corazón lleno de fe y humildad. Elías oró fervientemente y confió en que Dios tenía el poder para cambiar el clima mismo, y así fue. Nuestra limitación no está en la capacidad de Dios, sino en nuestra disposición a confiar plenamente en Él. A veces, nuestro orgullo, nuestro deseo de reconocimiento
o incluso nuestras dudas pueden impedir que Dios obre a través de nosotros. Por eso es vital acercarnos con un corazón humilde, sabiendo que cualquier resultado proviene de Dios y que la gloria es únicamente para Él. Orar en conocimiento y fe verdadera. En resumen, la clave está en profundizar en nuestra relación con Dios, en conocerlo verdaderamente y en confiar en su naturaleza. En lugar de orar con dudas o simplemente repetir peticiones, la invitación es a venir con la certeza de que Él puede responder y que su voluntad es siempre perfecta. Al hacer esto, nuestras oraciones se llenan de propósito y confianza, porque ya no dependen de nuestras limitaciones, sino del poder ilimitado de Dios. Gracias por esta reflexión tan sincera y profunda, que nos ayuda a examinar nuestra fe y a acercarnos a Dios con un corazón dispuesto a confiar plenamente en Él. Así llegamos al final de este video número 86. Vamos a trabajar ahora en el video 87, pero antes permítame recordarle nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y al Espíritu Santo. Todos juntos, rumbo al cielo. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y en compañía de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT 4, estamos trabajando en la serie Feliz para Siempre. Ya regreso con el último video de este día, el video 87. Un momento. Bendiciones.